Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al episodio 45, el octavo de la sexta temporada de Maestros en la Educación. De la mano de nuestro invitado de hoy, nos vamos a colar en su aula, en su casa, en las páginas de sus libros recomendados y seguramente en el escenario de alguna de esas series que él comparte en sus redes sociales. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. José Martín Aguado es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Navarra. Tras varios años trabajando en sectores como la consultoría y la producción de documentales, sintió que su camino estaba en otro lugar y dio lo que él define como un salto al vacío, hacia el mundo de la educación, cambiando el Excel por la pizarra, aunque seguramente antes usaba pizarras y ahora sigue usando Excels. Hoy ya cuenta con más de 10 años de experiencia como profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio Los Olmos de Madrid, donde ejerce una de sus mayores pasiones, ser tutor de adolescentes. Pero José no solo educa en el aula. Como miembro del equipo de Empantallados desde hace 5 años y coautor del libro Empantallados, Cómo educar con éxito a tus hijos en un mundo lleno de pantallas, se ha convertido en una voz imprescindible para las familias que buscan un equilibrio saludable entre lo digital y lo real. Su mensaje es claro, no se trata de prohibir, sino de aprovechar la tecnología para mejorar la convivencia y despertar el pensamiento crítico en nuestros jóvenes. En sus redes sociales tiene más de 300.000 seguidores. Allí se presenta como un profe y padre de 4 en modo supervivencia. 4 hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Me parece que es una autoridad a la que agradecer que comparta consejos reales para familias reales. José nos enseña a través de recursos educativos y de su propio testimonio de vida junto a sus hijos que la educación es ante todo un vínculo de confianza y un acto de esperanza. Su enfoque prioriza el rescate de la atención, el pensamiento riguroso y la lucha contra la sobreprotección para formar hijos con motor propio. Su misión, unir la tiza y la pantalla para educar en el asombro por lo real. Hoy conversamos con un maestro que nos invita a mirar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a los ojos, recordándonos que más allá de los contenidos, lo más importante es formar personas con valores y convicciones que sean los pilares de su felicidad. Maestros en la Educación, la entrevista. José, bienvenido a Maestros en la Educación. Es un placer tenerte con nosotros. Nada, el placer es mío de que me hayáis invitado. Pues vamos a aprovechar este ratito que tenemos para charlar, porque tengo muchas cosas, muchas preguntas en el tintero. Llevas 10 años como profesor, tras varios años de trabajo previo en consultorías, en otros ámbitos, como hemos visto en tu presentación. ¿Qué despertó en ti esa vocación docente, esa que te ha llevado a las aulas de secundaria, de bachillerato? Más bien ha sido un proceso, realmente te vas a sorprender, pero fue más bien la desesperación lo que me llevó a las aulas. Y es que, como bien has dicho al principio en las introducciones, yo estuve en consultoría trabajando y ahí en otras empresas, y el hecho de estar 4 años de mi vida que no le veía mucho sentido, no veía que tenía ningún impacto en la sociedad, pues estaba bastante triste, ansioso, y eso me llevó a hablar con un coach, una persona que sabe mucho de sociología, de cómo es la persona, de antropología, y me ayudó a entenderme, a ver qué puntos eran los que tenía fuertes en mi forma de ser, y al final pues vi que lo mío podría ser algo relacionado con la docencia, con el trato humano. Eso es tiene mucho que ver con educar, con mirar a los ojos, con también el ver el impacto que tiene en los demás, ¿no? Y eso, pues, al final no tenía ni idea, sabía que podía gustarme, pero no lo sabía. Hasta que no entras en el aula, tú no sabes si es lo tuyo o no, o no lo ves, ¿no? Y bueno, pues el primer año
fue muy duro porque es con adolescentes, pero vas poco a poco conociendo cómo son, qué cosas funcionan en el aula y qué cosas no. Y vas cogiendo gusto por tu, porque trabaja. Y el caso pues está con los adolescentes y con el plato también con sus padres. Así que ha sido más bien un proceso eh, que ahora lo disfruto y es verdad que hay días que dices, Dios mío, ¿por qué soy profesor? Todas las canas que tengo pues se deben a mis adolescentes y también a mis hijos, pero las llevo con orgullo. Genial. Realmente has sido valiente. Otro en ese momento de cierta insatisfacción vital se hubiera quedado ahí, en esa zona de confort, pero tú fuiste valiente, buscaste ayuda, te orientaron y encontraste otro camino. Otro camino que desde luego no es fácil y has nombrado dos ámbitos que me parecen unos de los más complicados en el ámbito educativo. La relación con adolescentes, la relación con familias, que también muchas veces es muy complicada. Me fascina, sencillamente, que ser tutor de adolescentes sea algo que te llene tanto con lo complicado que es. ¿Cómo has pasado de ese, has dicho al principio, fue difícil, pero ahora mismo es una de tus pasiones? ¿Cómo has conseguido eso? ¿Tienes un secreto que nadie sabe? Porque revélanoslo, por favor. Pues a ver, el secreto no tengo ningún secreto. Al final la educación no es cosa de magia, sino es más bien un arte. Al final vas aprendiendo. Yo soy muy de prueba y error, o sea que tú no sabes a ciencia cierta si algo que propones a unos padres o algo que propones a una chica o a un chico que le des clase, si va a funcionar, si le va a funcionar. Lo que sí que animo a los docentes y también a los padres es que tenemos que probar. Hay veces que con un hijo la cosa funciona lo que has propuesto y funciona de mil maravillas y otras veces es un auténtico desastre, porque la educación es así, es más arte, porque tiene el componente del libre albedrío de cada uno de nosotros y eso hay que tenerlo muy en cuenta. También te diría otra cosa, Victoria, que es que yo digo que lo disfruto, pero hay otras veces que sufro, ¿eh? La docencia es muy estar acompañando a adolescentes o a niñas de primaria, ¿eh? También es lo mismo. Y a los padres hay veces que son situaciones muy duras, hay situaciones que son complicadas de resolver, ves que a los padres y sus hijos están sufriendo, eso te afecta. Hay veces que aunque lo intentes te llevas el problema a casa y le das muchas vueltas. Entonces es un trabajo muy bonito, pero que cansa, como todos los trabajos, pero cansa especialmente. Creo que tienes que valer para este trabajo. No todo el mundo. Lo mismo que, por ejemplo, yo no valía para consultoría, pues hay gente que no vale para la docencia y no pasa nada. O sea, cada uno tiene que estar en el sitio que le corresponde en el que va a aportar más y en el que se sienta a gusto por sus cualidades y ve que la cosa que funciona, ¿no? Pues, eso también, que pensemos que veo a docentes que en sus primeros años les cuesta, pero joder, ves que tiene futuro y adelante, hay que aguantar el tirón de los primeros años o el tirón de una clase movida, porque hay veces que hay años que dices, Dios mío, este curso es una locura, pero hay otras veces que dices que el docente no tiene control del aula, lo está cajando mal, año tras año, pues dices, oye, quizá es el momento de que te plantees que quizás otra cosa. José, trabajar en un centro de ideario católico implica ir más allá de la mera transmisión de conocimientos. Nuestras aulas se convierten en lugares donde enseñar, donde poner en práctica valores, pero ¿cómo podemos proponer a los adolescentes de hoy una vida de valores firmes como el esfuerzo, como la constancia, como la solidaridad, como la entrega, incluso la atención tan deficitaria hoy en día, sin que resulte un discurso anticuado, una moralina, cosas que no conectan para nada con ellos y con su realidad? Al final, a ver, yo creo que los adolescentes no es que rechacen el esfuerzo en sí, o sea,
rechazan lo que no entienden o lo que sienten más bien impuesto. Y al final los valores hay que mostrarlos más bien como una experiencia, como algo que lo vives. De nada sirve discursos si no lo perciben en ti. Al final en la educación, de los 5 sentidos que tenemos, el más importante es la vista. No es tanto lo que digas, no es tanto lo que escuche, que también es importante, sino cómo lo perciben en tu día a día. Entonces, si hablas de esfuerzo, te tienen que ver de alguna manera que te esfuerzas por tus cosas, por las cosas que te importan, por las cosas que merecen la pena vivir. Y eso les ayudará a decir, oye, yo quiero parecerme a fulanito o a la profe de lengua o al profesor de educación física, porque muestras esos valores de una manera atractiva. Una cosa que decía el filósofo Umberto Eco, decía, somos lo que nuestros padres, y esto se puede trasladar a los docentes, somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no nos estaban enseñando nada. Y eso es muy bonito, o sea, si lo piensas, y alguna vez esto le he dado vueltas, ¿no? Yo soy por lo que he visto de mis padres en su día a día. Pues sí, ha habido alguna conversación que me marcara y que me ayudó a reconducirme o a no sé qué, sí, pero realmente es el día a día con ellos, en la cocina, viéndoles rezar. Yo me acuerdo perfectamente, todos los días a las 5:30 llegaba del colegio en Pamplona y me recibía mi madre, me daba 2 besos y volvía al salón porque sabía que ella estaba, pues, su momento de oración. Y nunca me dijo, oye, José, tienes que rezar más. No, lo vivía. Ella lo vivía y eso es lo que me transmitió. O sea, que eso es lo que te diría, ¿no? De transmisión de valores. ¿Está bien explicarlos y tal? Sí, pero hay que vivirlos. Hay que ver, hay que ser autoexigentes. Me viene a la cabeza ahora una cosa, una entrevista que le hicieron a San Juan Pablo II. Y el periodista le preguntó, oye, Eminencia, su padre seguramente fue muy exigente con usted, ¿no? Sabiendo, pues, joder, qué bueno era el Papa. Y le dijo, no, sí, lo que fue mi padre fue muy autoexigente consigo mismo. Va un poco en esa misma línea, ¿no? De ver cómo estamos luchando nosotros por ser mejores personas. Completamente. Además, esto nos exige todavía más. Es mucho más difícil que saber enseñar adecuadamente. Así que vamos a por ello. José, en nuestros podcasts contamos siempre con la pregunta de un profesor invitado, porque queremos escuchar sus voces también, darles un pequeño espacio. Y en esta ocasión va a ser Noelia Cebrián, que es profesora del Colegio La Purísima para Niños Sordos de Zaragoza, la que te va a hacer una pregunta. La escuchamos. Me gustaría preguntarte, José, en los tiempos en los que vivimos respecto a la educación especial y a los centros específicos, como padre, ¿por qué elegiste para tu hijo un colegio especial? Bueno, pues yo le diría, me encanta la pregunta que me ha hecho, porque en los tiempos que corren parece que la educación especial es para aquellos alumnos que no han podido como mantener el ritmo de los colegios ordinarios, ¿no? Que me suena muy mal esa palabra, pero son así, colegios ordinarios. Y entonces está como la opción B, que es la colegios como de inclusión, y ya, opción C, colegios especiales. Sí, especiales, o más bien diría especializados. Y yo lo que digo que para nada, al final, yo escogí el el colegio especial para mi hijo Juan, que tiene síndrome de Down, por experiencia propia. Es decir, yo como docente, cuando me viene algún alumno con algún tipo de dificultad de aprendizaje, pues le voy a tratar y le voy a querer y le voy a dedicar todo el tiempo que tenga. Pero ese es muy poco, o sea, porque en las aulas que tenemos actualmente los docentes, pues tenemos nuestros 24, nuestros 25, nuestros 20 alumnos. Eso si le sumas pues a un chaval, a una chica que tengan algún tipo de discapacidad y que no sigan el mismo ritmo que los demás, pues eso no les vas a dedicar ese tiempo y esa dedicación que necesitan ellos. Y aparte, que hay veces que no sabría cómo ajustarme
a sus necesidades, que son muy específicas, y pues porque no sé de qué va su discapacidad, que sí, que estudiaré y veré cómo hacerlo, pero no soy especialista. En cambio, en una educación especial, pues sé que, uno, las aulas son muy reducidas. En el caso de mi hijo Juan, el colegio se llama María Corredentora y está en un aula con otros 7 alumnos. Las profesoras son especializadas en síndrome de Down, o sea, les van a saber exigir mucho más y van a intentar, seguramente, sacar lo máximo de cada chaval porque saben hasta dónde pueden dar y no se quedan decir, bueno, hasta aquí. No, es que pueden dar mucho más. Al final creo que la educación especializada son como en educación física o en los deportes, los CARS, ¿no? Los centros de alto rendimiento. Yo digo que la educación especializada es centros de alto rendimiento para mi hijo, para niños que tengan dificultades. Por eso elegimos mi mujer y yo educación especial. Que no es poco. Y más cuando se ha puesto en duda muchas veces la educación especial con todo lo que dan y con toda la entrega que hacen tantos y tantos centros de escuelas católicas que tienen el 50% de la enseñanza de educación especial en nuestro país. Así que sí, una apuesta muy firme por esto, como el cole al que va Juanito, tu hijo, que le tenemos mucho cariño, porque si no seguís a José en redes sociales, os recomiendo que lo hagáis porque es una maravilla verle interactuar con todos sus hijos, también con su familia, con su mujer, que parece que lo hace todo solo José. No, hay una mujer como la copa de un pino detrás. Totalmente, si no, no podría. Exactamente. Y con ese Juanito tan maravilloso que es para comérselo. José, tú ejerces la docencia, estamos charlando sobre ello. Esto a menudo implica, seguro, no por lo menos en mi caso sí, hacer deberes en casa con tus niños junto a tu mujer. Sois padres de familia numerosa, de niños muy pequeños, impartes conferencias, eres divulgador en redes y aún logras tiempo para hacer running también y para preguntar por recetas de cenas rápidas, que esas Estás muy puesta tú, ¿eh? estoy muy puesta, me hace mucha falta toda ayuda. Quizá el deporte te ayude a descargar tensiones, a no perder los papeles en casa. Quizá tienes otro secreto, como el que te he preguntado antes, para ser un padre presente, un padre paciente, un padre que se muestra y así es como enseña de verdad, como nos decías antes. Decirte que también las redes sociales al final estamos mostrando solo una parte de nuestra vida, o sea que también en casa me enfado, pierdo los papeles, pero tengo que decirte que la receta que para mí y para mucha gente, para estar presentes, como decías, en casa y no estar tensionado, es el deporte. Desde hace poquito he empezado a hacer también CrossFit, que es como entrenamiento militar, es una locura, pero sobre todo llevo muchos años corriendo, ¿no? Estoy en un equipo que lunes y miércoles salgo a las 8 de la tarde, 8:15, no, perdón, sí, 8:15 salgo a entrenar y eso a mí me ayuda un poco a regularme emocionalmente y los docentes creo que todos deberíamos de hacer algo de deporte o cosas que nos distraigan y que nos ayude a descargar toda esa tensión que por el tipo de trabajo que tenemos, pues solemos tener, ¿no? Y esto además te ayuda a ordenar la cabeza, a llegar a casa más sereno, y eso se nota, ¿eh? Cuando yo no hago deporte estoy para dormir en el sofá, o sea, sí. Así que, y teniendo hijos pequeñitos en casa, pues es muy bueno hacer deporte. Y aparte que eso, en relación con la pregunta de los valores, ver que tus padres hacen deporte con regularidad, pues facilitará, yo creo, que tus hijos también cojan esa rutina o esa costumbre de hacer deporte cuando les toque, ¿no? Bueno, cuando les toque y en su medida, ¿no? Pues que si ahora mismo son muy pequeñitos, pero pues en primaria, pues que se apunten a un equipo, que pues eso les va a ayudar, ¿no? Porque ya lo están viendo en casa. Así que esto para tenerlo en cuenta. Una vez más, esta es asignatura pendiente mía. Pero si ahora su deporte es jugar, luego tendrán que hacer su propio deporte y vernos desde luego siempre de sus views. Hablando de este tipo de ocio para los adultos, para los docentes, para los niños, siempre el deporte es bueno.
En tus redes sociales y en tus conferencias hablas a menudo de educar en esta era digital donde las pantallas dominan el ocio de los niños y los adolescentes. Yo soy muy deportistas. Es verdad que ahora se lleva mucho a hacer pesas y también hay ahí como una moda entre los más adolescentes, entre los más mayores. Pero en respecto de las pantallas, ¿cuál crees que es el tema que más preocupa a docentes y a padres? Y ahora mismo hasta hace poco las pantallas eran como sinónimo de modernidad, eran una maravilla, o sea, ya más allá del tema de ocio, ¿vale? Pero ahora, sin embargo, estamos como en un proceso de retroceso, casi va de retro las pantallas, los colegios que han implantado tablets ahora tienen problemas porque muchos padres no las quieren. Se nos vamos dando bandazos, ¿cómo podemos equilibrar esto un poco? Bueno, a ver, me parece que el tema de la imposición que hemos tenido al final de estar utilizando tablets en el colegio fue algo momentáneo por la situación que vivimos, pero ahora cada vez hay más resultados, más papers, más investigación que están demostrando que la pantalla es inferior. Hay inferioridad en la pantalla, ¿no? A la hora de aprender, ¿no? Y a la pregunta que me decías de qué nos preocupa más, llevo ya 11, 12 años de docente y te das cuenta que cada vez les cuesta más mantener la atención, ¿no? El valor de la atención. Creo que es algo que tenemos que luchar y que debemos de recuperar, no solo para nuestros alumnos, sino para nosotros. Porque creo que ese tiempo tan necesario para hacer otras cosas que merecen más la pena y que aportan más en la vida, ha estado copado durante bastantes años y sigue estando muy, muy presente en nuestras vidas por las pantallas, por el móvil. Simplemente hay un término en economía que es el coste de oportunidad. Ese tiempo que estamos dedicando a las pantallas no lo estamos dedicando a algo que merece más la pena, como el deporte, como la lectura, como aburrirse, el estar tranquilamente sin hacer nada, sin ser productivos, porque tenemos esa manía o esa ansiedad vital por hacer cosas, hacer. Y no pasa nada por estar tranquilamente. Por ejemplo, una cosa que estoy viviendo en mi casa es que me parecía como una pérdida de tiempo el no estar haciendo algo con mis hijos. Y hay veces que me planto con ellos a verles, a observarles, a que me pregunten cosas. O sea, no con esa función o ese interés de a ver qué les puedo aportar, sino estar presente con ellos, ¿no? Y eso, pues, ayudarles a mantener su atención. Pienso, por ejemplo, hablamos de pantallas, pero los dibujos animados que ven nuestros hijos a día de hoy y las películas, creo que nos está dificultando el prestar atención. Son tantos los cambios que hay por segundo. Si te fijas, los dibujos animados de ahora, cada 2-3 segundos hay un cambio, o hay un sonido, o son colores muy llamativos. Eso lo que les está haciendo es que el cerebro de nuestro, porque es igual que el de los niños, no es capaz de procesar toda esa información. Ahora mismo las series de televisión, las películas son rapidísimas, porque no somos capaces de mantener diálogos largos, no somos capaces de mantener una trama en la que no haya cambios de guión cada poco tiempo. Entonces, bueno, yo con mis hijos también digo, oye, vamos a ver películas o series de televisión más tranquilas, que aprendan a estar tranquilos y a regularse emocionalmente a través de ese tipo de actividades, porque si no tenemos niños ansiosos, padres ansiosos, ¿no? Entonces, tenerlo en la cabeza no es fácil en una sociedad como en la que vivimos, pero tenerlo como idea de madre, ¿no? Idea de fondo, decir, oye, hay que intentar mantener y mejorar nuestra atención. Esa es como mi principal preocupación que tengo con mis alumnos y también con mis hijos.
Es fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, cuando vemos una serie o una película antigua, a veces nos aburrimos, dices, madre mía, qué lenta, madre mía, cómo era, es posible que me encantaba esta serie y ahora, por Dios, si no hay quien se la trague, que me aburro. Pero por otro lado, últimamente cada vez escucho más, José, que los jóvenes están saturados de redes sociales, no es que las hayan dejado, pero están como un poco cansados, hastiados, y que les encantan series de los 80, tipo Stranger Things, porque anhelan un mundo sin móviles. O sea, observan esa adolescencia, esa juventud sin móviles y las cosas que se hacían en esa época. Yo en mi casa lo compruebo con mi hija. Mi hija, cuando ve una serie en la que no hay niños con móviles, lo añora sin haberlo vivido. ¿Qué opinas de esta tendencia? ¿Cómo podemos aprovecharla para crear una cultura digital más sensata? ¿Cómo podemos agarrar aquí y decir, vamos a aprovechar esta situación? Bueno, a ver, a mí me gustaría que esta tendencia fuese de una manera más global, o sea, eh, que es una tendencia que se ve en jóvenes, que generación Z, que han nacido y han vivido su adolescencia con móvil y se han dado cuenta que han tenido, que se han perdido cosas, que se han perdido experiencias por estar en el móvil. Se han perdido conexiones profundas con sus amigos porque se dan cuenta que son conexiones superfluas, son conexiones muy inmediatas, muy superficiales y no son tontos, no son para nada tontos y dicen, oye, esto no me hace bien. Esto se puede mantener en el largo plazo, pero solo si sé controlarlo y estoy ante unos dispositivos que lo han diseñado las personas más listas del mundo, sin exagerar. Son personas, ingenieros, sociólogos, neuropsicólogos, que saben cómo atraparnos. Entonces, por esa reticencia que se ve latente en jóvenes, pues me gustaría que se expandiera, ¿no? Por eso estamos viendo que en Australia, en España, en Francia, se está intentando retrasar el uso del móvil, de las redes sociales a los 16 años, que salió hace poquito que está ocurriendo en Australia y, a ver, lo legal es muy bonito, pero la realidad es que es muy difícil de llevar a cabo ese retraso de acceso a las redes sociales de una manera real, de una manera auténtica, porque hay trampas en las redes sociales, pues estas empresas hacen sus triquiñuelas para que mantengan su perfil. Pero bueno, creo que vamos por la buena vía de ir retrasando, pero no por nada, sino porque no les está aportando y les está quitando sobre todo el vivir de manera presente, que sobre todo yo diría el vivir de una manera más humana, más auténtica. Eso tenemos que transmitirlo e intentar que nuestros hijos prefieran vivir de esa manera, que no sea algo, y otra vez vuelve como esta misma idea, que no sea algo impuesto, sino que digan, joder, qué tontería, yo no voy a dedicar tiempo a esto teniendo este ocio mucho de más valor. Tenemos que ayudarles desde muy pequeñitos a que vayan adquiriendo como hobbies que les ilusione, que quieran dedicar tiempo a ello, deportes, la lectura, el pasar tiempo con los amigos en la calle, que es que estamos perdiendo cosas valiosísimas. Dejarles también el que caiga, o sea, el que se equivoquen, no sé, el que se hagan heridas, ¿no? Yo escucho muchas veces y leo mucho a Gregorio Luri y habla de que en los parques ya no ves a niños con heridas, están todos perfectamente peinados y guapos y guapas, pero sin ninguna herida. Es como que no viven realmente lo que nosotros hemos vivido de, oye, que no pasa nada por hacerte una herida, sigues para adelante, ¿no? Parece que están tan sobreprotegidos nuestros hijos que les dificultamos el vivir la vida. Y eso es una verdadera lástima. Y la vida también se vive a través de la lectura. ¿A ti te encanta leer? ¿Lo muestras en tus redes sociales también?
Has ofrecido muchos retos literarios acordes a las edades, ¿no? de diversos lectores, incluso para los más perezosos, para los que no les gusta leer, porque para los que les gusta leer, pues cualquier libro vale, ¿no? No puedo evitar pedirte que nos recomiendes algún título, aunque haya tiempo, no tiene que ser el último, algo que todo docente debería leer o incluso recomendar. Elige algo para que lean ellos mismos o para que recomienden a sus alumnos. Para docentes, creo que para libros que me parecen relevantes para el momento actual, yo diría El valor de la atención de Johann Hari, me parece espectacular. Seguramente muchos de vosotros ya habréis leído Generación Ansiosa de Jonathan Haidt. Cualquier libro de Gregorio Luri me parecen maravillosos. Por ejemplo, el de La escuela no es un parque de atracciones me gustó mucho. Me parece que es un hombre con un sentido común aplastante, ¿no? Y luego, a ver, yo como me dedico a adolescentes, pues les ofrezco, bueno, a ver, yo soy profesor de inglés, pero cuando en redes sociales hablo a padres para que sus hijos lean, les animo a que lean historias que les motive, que les ilusione, que vean lo privilegiados que son muchas veces, que vivimos en sitios muy privilegiados y tenemos a disposición tantas cosas que otros no tienen, ¿no? Y eso, a través de la lectura, les ayuda también a vivir otras vidas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que me encanta que es Correr para vivir, que es de López Lomond, pues es un librazo, ¿no? De un niño de África que llega a correr en grandes competiciones habiendo vivido una vida terrible, ¿no? De pequeñito. O hay otro libro, quizá un poquito para adolescentes más mayores, que es Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, que también es espectacular. O si hablamos un poco para que aprendan y que entiendan a personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tema, alguna enfermedad. Un libro que me parece interesante que lean es Mi hermano persigue de dinosaurios, que es de el autor italiano de Giacomo Machadiol. Para los que les gusta, por ejemplo, adolescentes que les gusta el romance y que no sea un romance tóxico y con escenas subiditas, porque a eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya, es tremendo lo que ven ahora. Hay mucha literatura pensada para jóvenes adolescentes que realmente lo que están ofreciendo más que literatura es pornografía, y eso hay que tener en cuenta, docentes y profes y padres, decir, oye, que a ver qué están leyendo, ¿no? Hay una chica que se llama Lucía Martínez Alcalde, tiene varios libros, hay uno que me gustó mucho, que es muy tierno, que se llama Me debes un beso. No sé, creo que hay mucho libro muy interesante que puede ayudar a los adolescentes a coger pasión por la lectura, a que disfruten, a que pasen tiempo leyendo, a que se enamoren de estos personajes, a que quieran ser ellos como sus propios autores, ¿no? O sea, que sean ellos sus propios personajes de sus vidas, que cojan sus riendas y que no quieran ser otro adolescente más, otra niña más, sino que sean las personas que quieran cambiar esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Qué bonito eso que dices. Y después de esta lista de libros que quedan todos apuntados y que ya pondremos en texto cuando subamos el episodio, ¿qué me dices de las series? Vale, hay boom de plataformas televisivas, boom de series, debemos medirlas, lo has comentado antes, debemos saber qué les estamos mostrando. Dime también alguna opción, ya que te pones, si nos has regalado libros, regálanos alguna serie que merezca la pena. Pues que sepas que en series me parece como muy complicado, de recomendar, porque son plataformas que desde hace años tienen sus propios criterios y quieren de alguna manera transmitir una serie de ideas. Entonces, a lo que voy es que en todas las series te vas a encontrar algo que te parezca inconveniente, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo, ¿no? O sea, que escojamos con libertad los padres a la hora de ver series, o sea, que sepamos, oye, que esta serie tiene este tema, por si quieres saltártelo, o una segunda opción es, si se puede ver y si se puede
que te permita también para dialogar, ¿no?, con tus hijos de esos temas que quizá nunca hablarías de eso, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues hay una serie que en este caso es bastante blanca en ese sentido, que es la del joven Sherlock, que ha salido hace poquito en Amazon. Hay otra que me gustó bastante, que es Carta al Rey, realmente se basa en un libro que es de Tonke Drag, que me encantó. Y creo que sigue en Netflix, no sé, hace tiempo, salió en 2020 o así. No sé, la verdad es que no es nada fácil, pero por ejemplo, si son ya adolescentes más mayores, Chernobyl me encantó. Es una serie histórica de lo que ocurrió en Chernobyl. No es nada fácil el recomendar series para adolescentes. Hay otra que se llama Blind Spot, que es así como de capítulos. En cada capítulo se resuelve algo. No sabría decirte muchos más. 24, la serie 24, aunque tiene algún que otro inconveniente, de Blacklist. Me van saliendo, ¿eh? Hay otra que se llama Friday Night Lights, que esa sí que me parece muy guay. O hay otra que ha aparecido hace poquito, creo que en Netflix, aunque es de 2011, que es Person of Interest, que también esa es como muy buena para ver con adolescentes. Sí. Bueno, pues ya nos llevamos un nutrido número de títulos entre libros y series. Tenemos un ocio garantizado con el que además podamos aprender. Me alegro. José, el próximo mes de noviembre ya nosotros estamos en año de congreso, hacemos un congreso cada 2 años, un congreso que es hoy en día prácticamente el mayor acontecimiento educativo de este país. Reunimos a pues alrededor de 2.000 docentes, equipos directivos de nuestros centros. Oye, Dislau, te habría que ir en algún momento. Yo te diría que en algún momento. Bueno, no lo dudes. Bueno, pues lo hablamos y te tienes que venir y tienes que estar ahí. Igual que están muchos de nuestros centros, seguramente María Corredentora tenga allí algún representante. Así que ya aprovechas y hablas con tus profes. Y el lema de este año es un lema, bueno, con cierta cierto punto chocante, pero muy leve. Es la educación no cambia el mundo. Aquí detrás pretende haber toda una enseñanza, toda una filosofía y toda una teología. Pero a ti, sin decirte nada, ¿qué te sugiere este título? La educación no cambia el mundo. Que lo digas con las católicas es fuerte, ¿eh? Es un poco provocador, sí. Es provocador, ¿eh? Me gusta, porque eso también a mí me hace reflexionar, decir, oye, ¿qué tema se va a tratar en ese congreso, ¿no? Pero quizá estoy de acuerdo en que la educación en sí no cambia, metodologías pedagógicas no cambian. Lo que cambian son los educadores, son las personas, son los padres. O sea, realmente somos nosotros los que vivimos día a día y estamos en esas aulas y estamos en esos hogares, los que cambiamos o los que ayudamos a que nuestros hijos, a que nuestros alumnos miren más allá de su día a día y miren y que puedan ver su propósito en el mundo y que son capaces de cada uno de nosotros de aportar nuestro grano de arena a esta sociedad que necesita eso, pequeños héroes que en su día a día, en su trabajo, en su colegio, queramos cambiar las maneras de hacer las cosas, las maneras ideologías que están muy metidas en nuestra sociedad, pues que seamos nosotros con nuestra alegría, con nuestro buen hacer, con nuestros esfuerzos, con también nuestras caídas, pues que también mostremos que somos humanos, no somos perfectos y que somos nosotros los que cambiamos. Quizá eso es lo que me resuena al leer esa frase, ¿no? La educación no cambia el mundo. No cambia el mundo. Pues muy interesante, José. Ahora, si quieres saber más, vas a tener que venir al Congreso. Pues Apúntatelo del 26 al 28 de noviembre. Vamos terminando, lamentablemente. Día a día, curso a curso, los docentes tenéis la suerte, también la dura tarea,
de poder ir construyendo un legado que será recordado por vuestros alumnos mucho tiempo después de la etapa escolar. ¿Con qué valor, con qué frase, con qué concepto, con qué imagen, tú que has hablado de lo visual y de su importancia, te gustaría que te recordaran los que ahora son tus alumnos en el futuro? Pues no sé, quizá confianza, cercanía, no en plan colegueo, porque para nada soy profesor así en plan colegueo, sino como sencillez. Yo una cosa que intento transmitir, quizá por mi forma de ser, es que, oye, sencillo, cercano, pues que vean que, oye, que merece la pena esforzarse por lo que vale la pena, que no todo tiene que ser fácil para ser bueno, pero que eso, pues eso, que se ha transmitido desde la sencillez en el aula, desde la cercanía, desde las clases que doy, ¿no? Yo diría eso, cercanía. Pues esa cercanía nos la has transmitido también a nosotros, esa sencillez y esa confianza que nos has dado al compartir con nosotros todos estos aspectos importantes de tu vida. Muchas gracias, José, por acompañarnos hoy como lo que eres, un maestro en la educación. Un placer, Victoria. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De esta charla con José, me quedo con la valentía de un hombre que no se rindió y siguió buscando el camino que le permitiera realizarse y aportar algo bueno al mundo. Me quedo con su vocación docente, esa que le lleva a quedarse con lo bueno de su trabajo pese a ser más que consciente de las dificultades que conlleva. Me quedo con su idea de que de los 5 sentidos el más importante en la educación es la vista, porque con ella los alumnos ven nuestro verdadero ser y el ejemplo que les aportamos. Me quedo con su preocupación por recuperar y fomentar la atención, no solo para los alumnos, también para los adultos. La necesitamos para ser más humanos. Me quedo con su cercanía y su sencillez, las que quiere transmitir en las aulas y las que también nos ha transmitido a nosotros hoy. Por todo, José, gracias. Termina el episodio número 45, el 8º de esta 6ª temporada de Maestros en la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.